Esta es la historia de Tom Ludlow, un detective de la policía de Los Ángeles que pasa por un mal momento en su vida debido a la muerte de su esposa años atrás y usa el alcohol para sobrellevarlo, por lo que se despierta con mucha resaca. Aún así comienza su día limpiando su arma, para luego prepararse y salir a hacer un negocio importante de encubierto, pero antes pasa por un poco de vodka a una tienda. Cuando llega al lugar donde hará negocios, se encuentra con esos tipos asiáticos, a los que saluda en japonés a pesar de ser coreanos, faltándoles al respeto. Ellos están molestos con su actitud y por tratarlos como adictos, así que mejor le preguntan por su encargo. Tom abre el maletero de su auto y les muestra una metralleta que encargaron, pero los tipos le reclaman por ser demasiado grande. El detective les dice que esta es mucho mejor, insultando a su raza, a lo que estos irritados le reclaman que el arma es muy pesada y está atascada en la cajuela, por lo que el detective les ofrece venderles el auto también. Los tipos se molestan y lo amenazan, al tiempo que les reclaman por los insultos contra los coreanos. Tom les responde con una nueva falta de respeto, ya que según él no sabe cómo tratarlos, debido a que se comportan, hablan y se visten como diferentes razas, algo que termina de colmar la paciencia de los coreanos, quienes finalmente le dan una paliza y se llevan su auto, dejándolo tirado en el suelo. Luego de esto, Tom va a un teléfono público, donde pide información acerca del GPS que tiene su auto, mientras vemos en una pantalla cómo la policía busca unas gemelas desaparecidas. Más tarde el detective llega hasta la casa de los coreanos, donde al ver su auto se acerca y desinstala el GPS, además de tomar de la cajuela su arma y un chaleco antibalas, para luego derribar la puerta de la casa, donde entra disparando a dos de los tipos, quienes no esperaban el ataque. Otro de los sujetos logra herir a Tom, pero este acaba inmediatamente con él, y es atacado por un cuarto hombre, aunque Ludlow también lo elimina. Luego de esto, el detective se asegura de haber acabado con todos, y bebe un poco de vodka, para después plantar evidencias falsas, y usando unos guantes arregla la escena, simulando que los tipos dispararon contra él primero. Después de esto se dirige a una habitación, donde encuentra cámaras de video y una puerta, donde al abrir, encuentra encerradas a las gemelas que toda la ciudad estaba buscando, y las tranquiliza diciéndoles que es un policía. Así comienza Street Kings. Momentos después, vemos como la casa es rodeada por policías, ambulancias y periodistas. Aquí conocemos al capitán Jack Wander, quien es el jefe de Tom y es felicitado por el rescate de las dos chicas. En la casa se encuentra Tom, quien hace parte de la unidad antinarcóticos, y sus compañeros de unidad, el sargento Mike Lady, el detective Dante DeMille y el detective Cosmo Santos. Este último le reclama enojado a Tom, debido a que siempre actúa solo y no comparte la gloria con ellos, por lo que ambos se enfrentan. Pero en ese momento entra el capitán Wander y les reclama por su comportamiento, mientras ordena que lo dejen a solas con Ludlow. El capitán felicita a Tom por una operación perfecta. En medio de eso, el detective le cuenta que está herido y Wander le dice que debe ir al hospital para finalmente felicitarlo con un abrazo, pero al hacerlo se da cuenta que el detective estuvo bebiendo, razón por la cual le advierte que no debe estar allí cuando lleguen los investigadores. Es por eso que Tom espera fuera del lugar para ir al hospital, y justo allí se acerca a él ese agente, quien lo felicita sarcásticamente. El tipo es el detective Terrence Washington y le recrimina por acabar con los coreanos, ya que según él todos tienen derecho a un juicio justo, y está seguro de que Ludlow acabó con ellos, sin darles la oportunidad de defenderse, insinuándole que lo hizo por un asunto racial. Al escuchar eso, Tom se molesta mucho y le responde que solo eran criminales, y le recrimina su actitud hacia él, debido a que tiempo atrás fueron compañeros y mejores amigos. Es por eso que los dos tipos están a punto de pelear, pero en ese momento Wander los separa, mientras le ordena a Tom que es mejor que se mantenga alejado de Washington. Más tarde en el hospital, ese tipo busca conversar con él de la nada, mientras le dice que lo reconoció de la televisión por el rescate de las dos chicas y se presenta como un vendedor de seguros, aunque le hace preguntas sobre cómo fue el procedimiento del rescate. Pero justo allí se le acerca este oficial de policía, quien es el sargento Green, interrumpiéndolos, y nos enteramos que en realidad el tipo es un policía, identificándose como el capitán James Biggs, de Asuntos Internos, quien solo trataba de sacarle información a Tom. Es por eso que este le entrega su tarjeta, advirtiéndole que es mejor que se ponga en contacto con él, para luego irse del lugar. Tom está molesto por ser engañado, pero en ese momento llega esta enfermera llamada Grace y le pregunta quién era el sujeto, a lo que este le dice que solo es un policía que atrapaba a otros policías, mientras vemos que ambos tienen una relación. Al día siguiente, el detective debe declarar ante los investigadores sobre cómo se dieron los hechos y por qué no pidió refuerzos, pero él contesta que eran circunstancias críticas, ya que había escuchado gritos en la casa, dejando claro que los tipos le dispararon primero. Después de esto, Tom llega a la cena de jubilación de Silky, uno de sus compañeros policías, donde su equipo lo recibe bromeando sobre su herida, y Wander le cuenta que el rescate de las gemelas le dio ventaja sobre los demás capitanes, por lo que lo ascenderían a comandante pronto, algo que Tom y los demás celebran, mientras bromean un poco. En ese momento, Tom aprovecha para contarle a Wander sobre el capitán Biggs y su encuentro en el hospital. Wander le cuenta que lo conoce de años atrás, aunque Ludlow no entiende por qué lo investigan, por lo que sus compañeros y su jefe le cuentan que Washington era un informante de asuntos internos, y al
darse cuenta decidieron seguirlo, enterándose que habló varias veces con el capitán Biggs. Tom no entendía quién estaba delatando a Washington, pero Wander le deja saber que era él, pues así podría destruir a su equipo en venganza, por haber sido expulsado de este. Al escuchar esto, Ludlow enfurece, por lo que se levanta para atacar a Washington, quien está en otra mesa, pero Clay y los demás lo detienen, mientras Wander lo regaña, además de ordenarle calmarse y alejarse de Washington por su bien, asegurándole que él arreglaría todo como siempre. Al día siguiente, vemos como el detective no acató la orden de Wander y se dedica a seguir a Washington, quien finalmente se detiene en una tienda. Tom aprovecha esto para ir tras él con la intención de golpearlo, pero cuando va a entrar, observa cómo se acercan en un auto dos pandilleros armados, por lo que saca su arma y entra rápidamente al lugar en busca de Washington para advertirle, aunque este al verlo lo ataca creyendo que acabaría con él. Tom le responde que hay un robo en progreso. Washington está muy enojado y no le cree, pero en ese momento los dos pandilleros ingresan a la tienda y acaban con el encargado. Al ver esto, Washington ayuda a Tom a ponerse de pie, mientras los pandilleros van directamente hacia ellos. Tom les dispara, pero en un momento hiere a la gente sin darse cuenta en la espalda, al mismo tiempo que se le acaban las balas, para luego ver impotente cómo los pandilleros le disparan a Washington en varias ocasiones. Luego los dos tipos huyen de la escena, mientras Tom se acerca a su excompañero, quien finalmente muere en el lugar. Segundos después llega una patrulla donde los oficiales reconocen a Tom, mientras este pide una ambulancia. Unos minutos después, Wander llega molesto al lugar para apoyar la investigación. En la escena ya se encuentra el sargento Clary, quien les muestra los videos de las cámaras de seguridad, donde se ve cómo Tom y Washington pelean antes del tiroteo, además como el detective se esconde durante el ataque. Después de asegurarse que nadie más ha visto la grabación, Wander le explica a Tom que nadie debe verla, ya que cree que el video se puede malinterpretar, porque él estaba en ese lugar, y eso lo convertía en sospechoso, algo que acabaría con su carrera, además de que podría ir a la cárcel por presión del capitán Biggs. Es por eso que luego Tom y Wander se quedan a solas, donde el capitán le dice que es el miembro más importante de su equipo, ya que nadie podría hacer las operaciones como él las hace, por lo que antes de irse Wander le insinúa que tal vez no había videos de vigilancia, y él fue el primer oficial en la escena para ayudar a Washington, mientras se va induciéndolo a desaparecer la cinta por su bien. Al escuchar esto, Tom no sabe qué hacer, pero aún así toma la grabación y se va del lugar. Ya en la noche, el detective decide visitar a su novia Grace y le cuenta toda la verdad de lo que pasó con Washington, además de cómo alterarían la historia para hacerlo ver como un héroe y cómo fue su pasado con su compañero. Grace trata de consolarlo, diciéndole que él intentó salvarlo, además de no entender cómo cambiarían tan fácilmente la historia, mientras Tom se reprocha por no actuar en el momento eliminando a los pandilleros, además de asegurarle que la policía podría alterar cualquier historia sin importar la verdad. Al día siguiente, Wander le muestra al detective el periódico con la noticia de cómo él había llegado tarde para salvar a Washington, haciéndolo ver como un héroe, mientras le dice que debe ir a trabajar a otro departamento por unas semanas hasta que todo pase, por lo que termina trabajando, recibiendo las acusaciones que hacen los ciudadanos contra los oficiales de policía. En su nuevo puesto, el detective Ludlow atiende a muchas personas molestas, con todo tipo de quejas hacia los oficiales, pero unas horas después, el capitán Biggs llega a hablar con él, mientras le pregunta cómo se siente por la muerte de Washington, ya que sabe que fueron compañeros. Tom, incómodo, le pregunta si es un interrogatorio, a lo que Biggs le dice que solo es una conversación y decide invitarlo a comer para hablar un poco. Ya en el restaurante, el capitán saca una grabadora y le dice al detective que este es el interrogatorio, preguntándole sobre el ataque a Washington, donde según el informe, Ludlow fue el primer oficial en el lugar y habían 3 atacantes. Tom lo corrige diciéndole que solo fueron 2 atacantes, pero el capitán le cuenta que encontraron balas de 3 calibres diferentes en el cuerpo de la víctima, por lo que para él eso significaba 3 sospechosos, además de preguntarle qué hacía en el lugar. Al escuchar eso, Tom se niega a responder, por lo que Biggs apaga la grabadora y pierde la paciencia, preguntándole si no le molesta que los pandilleros estén libres. Además le pregunta por qué los dejó escapar y qué pasó con el video de seguridad, a lo que Tom molesto le responde que no los dejó escapar y en realidad no sabe de cuál video habla. Es por eso que el capitán, enojado, le advierte que Wander siempre estaba para ayudarlo, pero esta vez él no lo permitiría, asegurándole que atraparía al tercer atacante de Washington, insinuándole que sabe que fue él. Debido a todo esto, más tarde Wander enfrenta a Biggs en su oficina, reclamándole por interrogar a Tom sin su permiso. El capitán le responde a Wander muy molesto, recordándole que se conocen desde tiempo atrás y sabe cómo utiliza amenazas y chantajes para poder subir de puesto, a lo que Wander le contesta de manera irónica, para finalmente salir de la oficina molesto. Al día siguiente es el funeral de Washington, donde conocemos a la viuda de este llamada Linda, mientras Tom y los demás oficiales rinden homenaje al agente caído. Al finalizar, Tom intenta hablar con la mujer, pero esta cree que Ludlow tuvo que ver en la muerte de su esposo y se va molesta. Más tarde, Tom va en busca del detective Paul Discant, quien es el encargado de investigar el ataque a Washington. Ludlow le pregunta si sabe quién es y si planea interrogarlo,
Discan está muy incómodo con la situación, pero le responde que lo conoce y está en la lista para ser interrogado. Es por eso que Tom está dispuesto a ser interrogado en ese momento, y al ver que Paul es muy joven, intenta averiguar si ya tiene el informe de balística, pero este le responde que el forense aún no lo ha entregado. Luego el detective se dirige a la oficina del forense. Al llegar el médico forense lo reconoce y le recuerda que fue él quien le hizo la autopsia a su esposa 3 años antes y fue tratado de mala manera por el detective. Es por eso que el detective le recuerda que por su culpa no tuvo pruebas para saber quién era el amante de su esposa, a lo que el forense le recuerda que su trabajo no es investigar adulterios, para luego preguntarle qué necesita. Ludlow toma de la mesa las evidencias de las balas con las que atacaron a Washington, mientras el forense le explica que fueron 3 tipos de bala diferente, una de ellas calibre 38. Al escuchar eso el detective se siente culpable de saber que sí le disparó a Washington, pero en ese momento llega Discant y le arrebata las evidencias muy molesto. Al salir de allí, Ludlow le pregunta a Discant sobre lo que cree que pasó. El chico le responde que cree que fue un robo, donde 2 pandilleros ingresaron a la tienda, le dispararon al cajero y luego lo hicieron con Washington, para finalmente dispararle con un calibre 38 en la espalda. Además corrobora que cree que Ludlow llegó momentos después a la escena. Tom le responde sarcásticamente que al parecer ya lo resolvió todo, pero Discant molesto le dice que no se preocupe, ya que le ayudará a cubrirse la espalda, aunque debe alejarse de la investigación. Además le dice que nadie encontraría a los pandilleros como él quería. Al escuchar esto Tom se molesta, ya que él sí quiere que los tipos paguen, pero Discant no entiende lo que pasa, pues el sargento Clary habló con él y le dijo que Ludlow sabía sobre el plan y estaba de acuerdo en dejarlos escapar para salvarse él. Al escuchar esto Ludlow enfurece, mientras lo acusa de ser un mal policía y querer dejar escapar a los sospechosos, que acabaron con uno de sus compañeros solo por un ascenso, a lo que Discant le deja saber que solo lo está tratando de ayudar. En ese momento Paul recibe una llamada donde le dan los nombres de 2 posibles sospechosos, llamados Fremont y Coates, de quienes encontraron muestras de ADN en unos cigarrillos y un pañuelo afuera de la tienda. Es por eso que Tom le pide copias de los antecedentes de ambos pandilleros, para luego ir con Santos y DeMille, ya que según los expedientes, estos los habían arrestado un tiempo atrás. Al ver la información ambos los recuerdan y le cuentan a Tom que eran traficantes de sustancias provenientes de Belice y los arrestaron, pero luego salieron de prisión, y en medio de eso nos enteramos que Washington los ayudó a quedar en libertad, defendiendo sus derechos, según él por irregularidades durante su arresto, por lo que al saber esto, Ludlow cree que es irónico que Washington dejó en libertad a los tipos que luego acabarían con él. En medio de eso llega el sargento Clary y Tom le muestra la información de los 2 pandilleros, diciéndoles que los podían atrapar, pero ese se sorprende al ver que tenía esa información, recordándole que no pueden hacer nada, ya que podrían meterse en problemas, y decide destruir los informes, diciéndole que ese tipo de delincuentes se acababan entre sí. Ya en la noche Tom decide ir hasta la casa de Wander, y mientras toman una cerveza, el capitán le reclama al detective, harto de su comportamiento, ya que lleva 3 años triste por la muerte de su esposa, y necesita que vuelva a estar sobrio. El detective le dice que necesita un favor, pidiéndole luz verde para acabar con los responsables de la muerte de Washington, sin que nadie se entere, al igual que pasó con los coreanos. Pero Wander molesto le recuerda que los coreanos solo fueron negocios, y esto era una locura de un ebrio sin sentido. Al escuchar esto Tom se molesta, pero Wander le dice que Biggs es un experto en atrapar policías que se equivocan, y en ese momento Ludlow era su principal objetivo, aconsejándole que es mejor que se olvide del caso de Washington y continúe con su vida. Al día siguiente el detective recibe una queja de ese tipo, quien le cuenta que un oficial de policía le robó dinero, mostrándole la fotografía en el periódico, donde aparece Silky, el oficial al que le hicieron la fiesta de jubilación días atrás. El tipo le cuenta que mientras el oficial le quitaba su dinero, le decía que era para el fondo, algo que intriga al detective, pero en ese momento lo llama a Discant y se encuentran en los baños. Aquí Paul le cuenta que se enteró que Washington era corrupto, pero Tom no le cree y requisa a Discant, quitándole su teléfono acusándolo de grabarlo y ser un informante de Biggs. El chico molesto le dice que está loco, pidiéndole que se aleje de él. Al ver su error, Ludlow le pide disculpas, diciéndole que le diga más sobre Washington, por lo que Discant le cuenta que descubrió que la gente tenía $50,000 en efectivo en la tienda. Además le muestra una etiqueta de evidencia recuperada del auto de este, que era de un paquete de producto que la gente había sacado del almacén de la policía. Al escuchar eso Tom le cuenta a Discant que Washington ayudó a liberar a los 2 pandilleros sospechosos del ataque, por lo que ambos llegan a la conclusión de que fue un atentado. Ya en la noche, ambos van hasta la última dirección conocida de los sospechosos, pero encuentra que ya vive una familia allí, por lo que Tom idea un plan para hacer hablar a sus vecinos. Al verlos el detective le ordena a Discant atrapar al tipo que corra, ya que ese tendría información. Es por esto que ambos se acercan a los pandilleros, y en ese momento uno de los tipos sale corriendo, por lo que Discant sale tras este, mientras Tom regresa al auto y lo sigue de cerca.
Finalmente el tipo cae de un techo por culpa de Ludlow y este lo requisa mientras lo interroga sobre Fremont y Coates. El tipo dice no conocer a los pandilleros, pero Tom no le cree y lo golpea un poco, por lo que finalmente le cuenta que en otro barrio hay un sujeto llamado Grill, quien conoce a todos los pandilleros de la ciudad, por lo que los agentes se van en busca de este. Luego vemos como Grill está en su casa y en un momento tocan a la puerta. Al ver quienes intenta tomar su arma, pero es sometido por los agentes. Allí Tom revisa el lugar encontrando mercancía, por lo que le recuerda a Grill que este sería su tercer strike, algo que lo enviaría a prisión de por vida. El tipo intenta defenderse, acusándolo de plantar evidencia falsa. A Tom le molesta su respuesta y actitud, así que lo golpea con un directorio telefónico, algo que incomoda a Discan. Por su parte, Ludlow le pregunta a Grill sobre Fremont y Coates, mientras continúa golpeándolo. El tipo le dice a Tom que está loco y no sabe nada de los pandilleros desde hace mucho tiempo. Discan le pregunta cómo pueden encontrarlos, pero Grill les asegura que eso lo saben unos tipos poderosos que están en prisión, por lo que Tom decide arrestarlo, mientras le ordena hablar con sus amigos en prisión y encontrar el paradero de los pandilleros, o lo arrestará de verdad por la mercancía y el arma. Grill le dice que no es un soplón, pero Tom le asegura que no habrá papeleo ni antecedentes, asegurándole de que si hace lo que le pide, al día siguiente estaría en libertad, por lo que Grill finalmente acepta el trato y es llevado por ambos a prisión. Al día siguiente vemos como Tom busca a Linda y le cuenta que su esposo tenía $50,000 en efectivo y eso era sospechoso, pero ella le pregunta sarcásticamente cuántas personas sabían que Washington habló con asuntos internos, para luego contarle que su esposo tenía un buen corazón y al decidir actuar de forma correcta fue rechazado por todos, lo que hizo que sus ojos se abrieran, además de considerar a Tom como el peor de todos, ya que no veía toda la corrupción que había a su alrededor. El detective le cuenta que solo la buscó para mostrarle su apoyo, pero Linda sabe que solo la busca para limpiar su conciencia y finalmente le cuenta que los $50,000 eran de la venta de su casa, debido a que Washington sabía que querían acabar con él, por lo que ambos irían la próxima semana a vivir fuera del país. Más tarde Claire iba hasta donde Tom y después de hablar y bromear un poco le entrega la evidencia de su bala, mientras le dice que la conserve como recuerdo de tiempos difíciles y le recuerda que todo terminó, ya que su unidad lo cubre. Tom mira la bala y no le gusta la situación, pero en ese momento recibe la llamada de Grill, quien le cuenta que un gánster llamado Scribble que conduce un Cadillac sabe del paradero de Fremont y Coates. Es por eso que el detective va donde Discant para contarle sobre el nuevo hallazgo, por lo que ambos deciden ir tras este, en el auto de Tom a alta velocidad, donde Discant está muy nervioso por la forma de conducir de Ludlow, quien le pregunta si había escuchado de algo llamado el fondo, a lo que Discan le responde que no sabe sobre eso. Al llegar al lugar donde se encuentra Scribble lo detienen. Al ver que son policías, les pregunta si son de narcóticos. Tom le confirma que así es y le señala lo afectado que está de consumir su propio producto, además de hablarle sobre una orden de arresto en su contra, amenazándolo para que le dé información sobre los pandilleros, aunque Scribble se rehúsa a cooperar, ya que dice que los pandilleros acabarían con él si los delata. Tom le deja claro que solo quiere conocer su paradero, por lo que Scribble finalmente coopera y le cuenta que la última vez que los vio fue hace unas semanas en una casa en las colinas. Es por eso que el detective lo obliga a ir con ellos y mostrarles el lugar. Al llegar a la casa, los detectives revisan la propiedad, donde hay rastros de sangre, y al seguir el rastro hacia la parte trasera, finalmente encuentra los cuerpos de los pandilleros Fremont y Coates en una fosa. Al ver eso, Tom está muy decepcionado, pero Discan nota que los cuerpos llevan mucho tiempo allí, por lo que no pudieron ser ellos los que acabaron con Washington. Esa situación los frustra, aunque ambos llegan a la conclusión de que alguien tomó ADN de los dos pandilleros y lo plantó en la escena del crimen, por lo que ambos vuelven al auto donde los espera Scribble. Tom le muestra a este las fotografías policíacas de Fremont y Coates, pero Scribble le dice no conocer a los tipos de las fotos, enterándonos que estos fueron suplantados. Es por eso que Tom le pide a Scribble que si se contacta con los tipos que se hicieron pasar por Fremont y Coates, arregle una reunión con ellos, presentándolos como sus nuevos contactos en la policía, por lo que finalmente Scribble acepta y vuelven a la ciudad. Después de todo esto, Tom y Grace se reúnen con los compañeros de la unidad especial. En medio de eso, el capitán Wander le cuenta historias a Grace sobre Ludlow y su compromiso con atrapar criminales, destacando que era como un misil que seguía su objetivo sin importar nada más, algo que pone a pensar al detective. Al día siguiente, Tom revisa de nuevo el video de vigilancia de la tienda y recibe la llamada de Discant, quien le informa que Scribble arregló la reunión con los falsos Fremont y Coates esa misma noche, así que quedan en encontrarse en la oficina antes de la cita. Más tarde, el detective llega a la casa de la esposa de Washington y le entrega el video del crimen, ya que según él, ella debía saber esa información. La mujer le pregunta por qué lo hace, a lo que Tom le responde que él sabía que no saber duele mucho y le cuenta que al morir su esposa, se encontraba con otro hombre donde se enfermó, pero el tipo en lugar de ayudarla la dejó morir. Además le pide disculpas a Linda por haber querido lastimar a su esposo, dejándole saber que los responsables de la muerte de este pagarían, aunque Linda le pide no tomar venganza en su nombre.
Después de eso, los agentes se preparan para ir al encuentro con los tipos, y en medio de eso Tom le deja saber al chico que en realidad no piensa arrestar a los sospechosos, sino que acabará con ellos. Es por eso que él cree que debe ir solo, pero Discan se niega a hacerlo. Tom valora la determinación del chico, por lo que le entrega un arma y ambos salen del lugar. Mientras suben las cosas al auto, por el lugar pasa el capitán Biggs, quien les dice que los ha seguido por toda la ciudad, mientras Tom lo desafía recordándole que la policía necesita de alguien que haga el trabajo sucio como él. Biggs le dice que tal vez sea cierto, pero Ludlow también lo necesitaría a él. El detective se dispone a irse, a lo que Biggs le pregunta si no se ha cuestionado si Washington murió por ser corrupto o por comenzar a hablar en contra de estos. Luego ambos llegan a un complejo de apartamentos donde se reúnen con Scribble, quien se ve muy nervioso, mientras son vigilados por una ventana. Scribble toca la puerta y son recibidos por este tipo, quien se hace pasar como Fremont y les apunta con un arma. Tom no se deja intimidar y le recuerda que son policías que están allí para hacer negocios. En ese momento ese otro tipo, quien tiene una actitud relajada, le pide a su compañero que se calme, creyendo que si lo llevó a Scribble son confiables. El segundo tipo, quien se hace pasar como Coates, los invita a sentarse, mientras ambos sospechosos hacen comentarios sobre los policías corruptos de la ciudad y la situación de Washington. Todo eso mientras Discan se ve muy asustado. Tom no sale de su papel y les explica que Washington se había vuelto codicioso, al mismo tiempo que les entrega una bolsa pequeña con producto, como muestra de la mercancía que les pueden proveer, explicándoles las cosas que él puede hacer por ellos como policía corrupto. En ese momento Coates se ríe y les muestra una bolsa más grande de producto, diciendo que a ellos les interesa mover grandes cantidades de la mejor calidad. Fremont le dice a Coates que reconoce al detective de la tienda, donde acabaron con Washington, algo que alerta a Tom y a Discan, quien ha estado muy nervioso durante toda la conversación. Scribble intenta calmar la situación, pero Coates lo manda a callar y le pregunta a Tom si fue a cobrar venganza por su compañero, aunque este le responde que en realidad ellos le hicieron un favor acabando con Washington. Además les pregunta quiénes son, ya que sabe que los verdaderos Fremont y Coates están muertos. La situación es tensa y Fremont le responde que ellos son pesadillas y unas circunstancias críticas. Al escuchar esa frase, Discan lo reconoce, por lo que Coates le dispara al chico desatando un tiroteo en el lugar. Scribble queda atrapado en el fuego cruzado y es herido, mientras Coates le grita que le dispare a Tom, pero este se niega a hacerlo. En ese momento Fremont dispara en su dirección, tratando de alcanzar al detective y acabando con Scribble, mientras intentan escapar del apartamento. En medio de eso, Ludlow se levanta disparando hacia las luces del lugar y, aprovechando la oscuridad, toma por sorpresa a Fremont y a Coates, acabando con estos, para luego quedarse al lado de Discan, quien intenta hablar para decirle lo que descubrió, pero no lo logra y finalmente muere. El detective se siente culpable por lo que pasó y decide ir a casa de Grace, pero al llegar ella está muy nerviosa y mientras le ayuda a curar sus heridas, le cuenta lo que le pasó a Discan, lamentándose por haber llevado al chico a una situación tan peligrosa. Justo allí Grace empieza a llorar y Tom le pregunta qué le sucede, por lo que esta le muestra las noticias, donde informan que el detective es buscado por acabar con 2 oficiales encubiertos. Tom está desconcertado, ya que eso acababa de pasar y no sabía que los 2 tipos eran policías, mientras recuerda la frase con la que Discan descubrió todo. Tom intenta irse del lugar para protegerla, pero en ese momento Santos y DeMille derriban la puerta fuertemente armados y amenazándolos. Mientras Tom les grita que no se está resistiendo, los detectives lo esposan para luego llevárselo del apartamento. Ya en el auto, Tom se da cuenta que no van hacia la estación, por lo que le pregunta a dónde lo llevan, pero Santos le responde que su novia se veía muy bien, al igual que la esposa de Washington, al mismo tiempo que le cuenta que darle la grabación a esta fue un error, pues esa era su sentencia de muerte. Ludlow, confundido, no entiende lo que sucede y les pregunta cómo sabían eso, por lo que DeMille le cuenta que lo han estado vigilando, ya que le advirtieron que debía olvidar lo que sucedió, pero no lo hizo. Además le pregunta si ya averiguó cómo llegaron Fremont y Coates a la tienda. Al escuchar esto, Tom entiende que fueron ellos 2 los que acabaron con Fremont y Coates. Es por eso que Santos le confiesa que antes de acabar con los tipos, tomaron cabello y saliva para tener su ADN. Además, Santos fue quien tomó la mercancía del salón de evidencias, bajo el nombre de Washington, para ganar un poco de dinero. Por lo que Tom le pregunta si el dinero era para él o para el fondo. Al escuchar eso, Santos y DeMille se sorprenden con la mención del fondo. Es por eso que Tom les pregunta quién está detrás de todo, y al final se entera que el cerebro de la operación es el capitán Wander. Además que Washington nunca pretendía delatarlo a él, pues a quien delataba era al capitán y a los demás corruptos. Santos y DeMille le cuentan que Wander lo protegía, porque lo utilizaba para hacer el trabajo sucio de su operación, y simplemente lo manipulaba. Mientras los 2 detectives hablan, Tom intenta liberarse de sus esposas, por lo que los entretiene preguntándoles por el ataque a Washington, y eso le cuentan que los 2 policías encubiertos ganaban mucho dinero, pero habían fallado en su último encargo, dejando a Tom con vida, dejándole saber que ahora el plan es ir a la casa de la colina, donde tomarían muestras de su ADN para luego eliminarlo y poner su ADN en el cuerpo de la esposa de Washington, para que pensaran que Tom fue el responsable de lo que le iban a hacer a la mujer. Además le cuenta que luego le harían daño a Grace. En ese momento Ludlow logra liberarse y ataca a DeMille, mientras forcejea con los tipos en el auto, para finalmente chocar y ser noqueado por Santos. Al despertar,
Tom encuentra a DeMille tomando muestras de su ADN, por lo que decide arrastrarse para intentar alejarse de los detectives. A estos le divierte su intento de escape, jugando con él disparándole cerca de su cuerpo. Pero Tom logra llegar a la fosa donde encontró a los verdaderos pandilleros y se esconde allí, mientras tanto le ordena a DeMille acabar con él de una vez. Es por eso que DeMille se acerca para acabar con Tom, pero este aprovecha un descuido para golpearlo con una pala y acabar con él ante la mirada de Santos, quien al ver esto le dispara, pero Ludlow toma el arma de DeMille y acaba con este rápidamente. En casa de Linda, el sargento Clary le pregunta por la grabación y cuando finalmente la encuentra intenta atacarla e insulta la memoria de su esposo, por lo que ella trata de defenderse. Justo en ese momento Tom llega al lugar, derribando a la gente y arrestándolo, para finalmente decirle a Linda que se vaya de la ciudad, algo que la mujer le agradece. Y luego Tom lleva a Clary a su auto, para después encerrarlo en la cajuela. Más tarde se llega a casa de Wander, quien le pregunta si está bien. Tom decide actuar como si no supiera nada, mientras le cuenta todo lo que ha pasado, pidiéndole que lo ayude a arreglar la situación. Wander nervioso le promete que arreglará todo, ya que según él, ya sospechaba de Santos y DeMille. Ludlow le pide que le avise a Clary para que se reúna con ellos, a lo que Wander accede, diciéndole que necesitaba una coartada, y dirían que él estuvo en su casa toda la noche, mientras le envía un mensaje a Clary, pero en ese momento Tom le muestra el mensaje, ya que se quedó con el teléfono de Clary, donde Wander le pide que acabe con él, además de la placa del agente. Es por eso que Ludlow está muy molesto, mientras le recrimina al capitán ser el cerebro de todas las cosas que han pasado, incluyendo la identidad real de Fremont y Coates, además de acabar con Washington y haberle tendido una trampa para que acabaran con él. Wander le responde que no debía lamentarse por los policías encubiertos, debido a que habían sido consumidos por sus falsas identidades. Además que Clary, Santos y DeMille eran desechables, pues la única persona importante que siempre intentaba proteger era Tom. Este molesto le pregunta por Discan, pues él era un buen chico, pero Wander le dice que esa era su culpa, mientras le pide superar la situación. Ludlow considera que es el fin de todo y saca su arma, aunque Wander logra golpearlo y comienzan a pelear fuertemente. Al final Tom logra zafarse y esposarlo en una reja, mientras Wander le repite que se rinde y le ruega que lo entregue a la policía, pero el detective toma su arma y Wander le recuerda que fue él quien le enseñó a ser como es, por lo que lo necesitaba más de lo que pensaba. Luego el detective le pregunta qué pensaba que iba a pasar cuando él se enterara de la verdad, mientras se prepara para acabar con él, pero Wander le ruega que espere y le confiesa que detrás de una pared están todos sus secretos, así que alienta a Tom a derribarla. Al hacerlo, este encuentra bolsas con documentos y grandes sumas de dinero, mientras Wander le confiesa que esa era su corona, ya que él es el rey de la policía, debido a que conocía los secretos más oscuros de todos los políticos, agentes y personas influyentes de la ciudad, quienes pagaban por su silencio, y por eso era capaz de protegerlo, además de que todas las misiones a las que enviaba a Tom eran parte de eso, dejándole saber que su destino era en algún momento llegar a ser el jefe de la policía y luego alcalde de la ciudad. Al escuchar esto, Ludlow enfurecido le pregunta si por eso acabó con Washington y había intentado acabar con él, solo para seguir llenando de dinero su muro. Pero Wander le confiesa que ese dinero es el fondo de la unidad, ya que con eso pagaban las demandas y las jubilaciones, ayudando a corregir una falla en el sistema que no proporcionaba garantías a los policías. Es por eso que Tom lo cuestiona sobre su deber de atrapar delincuentes, pero Wander le responde que en realidad todos son delincuentes. Finalmente el detective le apunta con su arma, mientras le dice que él fue su mejor amigo, para luego disparar y acabar con él. Más tarde al lugar llega el sargento Green, quien le ordena a Tom soltar su arma, y está acompañado por el capitán Biggs. Este le cuenta que vino apenas lo llamó, a lo que Tom le responde que el capitán es el primero en la escena, pero Biggs recoge el arma del detective y lo corrige diciéndole que en realidad Tom es el primero en la escena, haciendo ver como si los socios de Wander fueron quienes lo atacaron tratando de llevarse el dinero y acabaron con él. El detective le pregunta a Biggs si ese fue su plan desde el principio, esperar a que todos se acabaran entre ellos, pero Biggs le responde que solo Tom fue su plan, pues antes nadie podía tocar a Wander, pero cuando este descubrió la farsa, solo había una posibilidad, ya que los hombres poderosos a los que Wander extorsionaba le habían pedido ayuda para detenerlo, y esa es la razón por la que lo utilizó desde el principio, dejándole saber que en los próximos días el jefe de la policía le daría un saludo en silencio por su cooperación, aceptando que así como Tom lo dijo, la policía necesitaba de un agente como él. La película termina con el detective Ludlow librándose de la responsabilidad de la muerte de Wander y los demás, aceptando finalmente quién es y lo que hace para llevar justicia a la ciudad sin importar los métodos.